Buenas tardes a todos vosotros. Bienvenidos al episodio 2 de la saga de Futuros Posibles, donde Roger y yo estamos conversando un ratito sobre diferentes temas y los relacionamos con juegos y gamificación. La semana pasada estuvimos hablando de adaptabilidad y liderazgo y hoy, en este episodio, vamos a estar hablando de por qué debemos contar con los otros, la importancia del grupo, del sentimiento de pertenencia y cómo nos afecta, nos impulsa y también nos limita. Y lo que hacemos nosotros cuando preparamos este tipo de sesiones es Roger prepara su parte, yo preparo la mía y casi un poco la hablamos 10 minutos antes y nos lanzamos y nos damos cuenta que una visión desde la estrategia y desde la psicología son muy complementarias. Bueno, en realidad no es así, lo trabajamos un poquito más. Vamos a presentarnos. Para los que no estuvisteis la semana pasada, va a ser muy breve para los que ya estuvisteis. Yo soy Vicent Sil, estoy en una organización que se llama Demiurgos, es un proyecto personal en el cual tengo muchos colaboradores dependiendo del proyecto y donde trabajamos mucho los retos que puede tener un cliente a través de generación, exploración de ideas, desde el design thinking, el diseño de juegos, la gamificación, y lo hacemos también con una perspectiva y una aproximación de PNL y de enfoque gestáltico. Así que la parte emocional y el componente humano para nosotros es central. ¿De acuerdo? O sea que hoy vamos a aportar nuestro granito de arena desde ahí. Y Roger. Bueno, yo soy Roger, soy psicólogo y me dedico a varias cosas y ahora mismo la que me centra mucho es la empresa Inuit Place, donde hacemos temas de gamificación. Estamos haciendo una certificación internacional con gente que hoy está aquí presente y mi agradecimiento de que estéis presentes a conocer probablemente a Vicens, otro súper gamificador. Sé que escuchándonos hay otros gamificadores, así que cualquier opinión será buena, pero no solo gamificación, sino de los issues que estamos hablando. Y hoy hablaremos de pertenencia, que es un tema que evidentemente tenemos que trabajar. Me imagino que tanto de Demiurgos como Inuit Place, de cómo hacer buenos equipos, cómo la gente es importante, etc. ¿Vale? Y yo a Vicens le daría al play ya cuando Pues toque. vamos, pero nos lanzamos como si esto fuera un tobogán. Venga, Venga, ahí vamos a... vamos. Bueno, me toca a mí empezar, ¿de acuerdo? Os voy a explicar la idea de pertenencia como rasgo, ¿no? ¿Por qué debemos contar con los otros? Es que probablemente no hay otra opción. Y diréis, hombre, es un poco cenizo esto. No, no es cenizo, todo lo contrario. Es decir, el ser humano, cuando nace, lo primero que sucede es que conoces a alguien, ¿no? Principalmente a tu madre, aunque eres inconsciente de que es tu madre, ¿no? Y entonces en ese trabajo de mamás, papás, abuelos, abuelas, tíos, tías, y sobre todo cuando, por ejemplo, la vista se entiende de cómo la entendemos nosotros, a los 8 o 9 meses empieza el reconocimiento. Y eso se queda siempre. La necesidad de reconocimiento es una realidad y por eso debemos contar con los otros, porque necesitamos estar conectados. En el mundo co que hablábamos el último día, en el mundo de co-creación, de coloración, conectar con el otro implica también conocerlo, evidentemente, y reconocerlo. Cosas en la empresa, por ejemplo, desde un 360 a saber cuáles son los riesgos de la empresa o lo que sea, en el fondo es conocerse y reconocerse, no solo las personas, sino incluso lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero vayamos más a la idea esta de que todo esto va de serie, ¿vale? Esto va de serie porque el vínculo lo llevamos de serie. No sé si decir que es genéticamente basado, pero es muy sencillo, y esto los que sois psicólogos, pedagogos y compañeros sabéis perfectamente. Es decir, al final, si en aquella historia que Bowlby explicó en su libro sobre el vínculo y todo esto, de que los patitos cambias a la mamá pata y te pones tú y los patitos se te siguen, es que todo el mundo está atado de alguna manera. Y el vínculo, cualquiera que tenga un padre y una madre, que sois todos los aquí presentes, por un tema biológico, sucede. Pero vayamos un poco más ahí. Y es que el vínculo además está probado de que hay diversos tipos de vínculos, ¿vale? Como Ainsworth dijo, habían 5 tipos de vínculo, que no voy a entrar ahora, pero es la historia de cuando no se atendía a nivel social a un bebé, el bebé realmente podía llegar a morir. Esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, donde los bebés tenían que estar expuestos en grandes sitios porque no había padres o porque no había madres y cosas de estas, y Ainsworth se dio cuenta que con la alimentación, con el sustento no bastaba y había de haber un reconocimiento. Por lo tanto, el vínculo genético lo llevamos de serie y necesitamos estar conectados con el otro. Sin el afecto, sin el cariño, sin las emociones, pasa lo que pasa. Una cosa muy tonta, ¿eh? Nos parecemos a los que nos antecedieron. De alguna manera, evidentemente, ya no es aquello de que nos parecemos a nuestros perros, sino que nos parecemos a nuestros padres y madres. Y no solo nos parecemos
a nivel físico, sino lo fuerte, y esto es todos los que tenéis padres y madres también, os habéis dado cuenta que a veces os miráis al espejo y cuanto más mayores, más os parecéis. Cuando uno es adolescente, menos se quiere parecer, pero curiosamente está sentando las bases de conocerse más. Eso además en el mundo empresarial sin querer se repite. Repito cosas que he aprendido y me alío con el otro en función de entrada, de lo que veo más parecido o de lo que veo más diferente, depende lo vivido. Sharp, que es un neurofisiólogo, comenta el fenómeno de la importancia de la conexión de cerebros entre madre y bebé neonato justo en el momento del nacimiento. La prolactina y la oxitocina son segregadas de una manera en que el bebé sabe instintivamente esa conexión. Eso no se pierde nunca. La famosa oxitocina, que es la hormona del amor, está presente en la mayoría de procesos amables que tenemos en la vida. Se segrega y está ahí, ¿vale? Hay uno que me interesa mucho, que es del vínculo de base y el vínculo educativo. Y en esos 5 minutos de preparación, que Vicente en realidad sabe que son 7, ¿vale? De alguna manera, no, bromas aparte, ¿de acuerdo? El vínculo genético existe, pero es que el vínculo educativo es tan o más importante. Olvidaos de que seamos algunos pedagogos, psicólogos. El vínculo educativo es aquel donde hasta que no te meten una buena hostia, y perdonad la expresión, hasta que no tienes una decepción, no confías realmente en el otro. El otro tienes que verle ciertas costuras para poder hacer esto. Y esto vendrá mucho atado cuando se explica ahora en inteligencia colectiva, en que decir las cosas a veces es mejor que no decirlas. Eso sí, se han de saber decir, ¿vale? ¿Sí? Luego otro gran tema, el tema del altruismo y el egoísmo. Siempre se ha dicho que hay un versus, altruista o egoísta. Yo creo que es un continuo. O sea, si uno se cuida a él, será capaz de cuidar al otro. Si uno no se cuida a él, no puede entender cómo cuidar al otro. Cuidado, entendémelo de una manera muy general. ¿De acuerdo? Y el altruismo no es más que una extensión de nosotros que se amplía y cuenta con los otros. Todo esto que os estoy explicando es para que entendáis la pertenencia como rasgo. Ahora Vicente entrará más en temas empresariales, pero es decir, es que de base lo tenemos. No usarlo es mentirse a uno mismo. ¿De acuerdo? Luego hay un principio de pertenencia sistémico y ley sistémica como una teoría, ley sistémica como muchas cosas, pero yo pertenezco a algún sitio porque ese sitio en algún momento me ha reconocido. Si nos vamos a las empresas, cuando nos dan esas camisetas de colores que ponen nuestra marca, a algunos nos hace gracia, a otros no. Pero en el fondo se está haciendo un principio de tribu, un principio de pertenencia. Porque al final la pertenencia es lo que protege de alguna manera del riesgo. ¿De acuerdo? Y luego hay el fenómeno, como os decía, de inteligencia colectiva. La expresión de aquello que yo opino, con mejor o mayor fortuna. La participación en las cosas del grupo acaba generando una influencia y por tanto una confianza. Y eso genera al final establecer mayores y mejores relaciones de pertenencia. Por último, y puede parecer una absurdidad, pero pertenecer es no pertenecer. Esto lo ato mucho con el egoísmo, ¿no? De alguna manera, y no el egoísmo negativo, es decir, oiga, yo me cuido, pero no soy absolutamente dependiente 100% de todos. Tengo cierto libre albedrío, cierto, y eso podríamos hacer discusiones, y más en una saga que se llama Futuros Posibles. Pero de alguna manera u otra, el tema es que la pertenencia es a veces no pertenecer y saber cuándo no he de pertenecer a algo que me puede estar dañando. Aquí podríamos entrar, Vicente, y ya te abro puerta a valores, misiones, a millones de cosas que hablaremos en próximos capítulos. Pero pertenecer en realidad a veces es saber cuándo no has de pertenecer a algo. ¿De acuerdo? Vicente, todos tuyos. Pues mirar, en primer lugar, pertenecer, entre otras cosas, te posibilita sobrevivir. Y es así de drástico. La pertenencia es algo que a nosotros nos genera un entorno también de protección. Y voy a poner el ejemplo más claro, que es la pandemia que tenemos. Fijaros si pertenecemos a una especie. Lo primero es pertenecer a una especie. Somos una especie que ante una crisis mundial y global se ha superprotegido hasta el punto de aislarse para asegurar su supervivencia. Es decir, el pertenecer nos hace participar de una serie de estrategias que tiene la propia especie para su propia supervivencia. Y eso pasa mucho también en organizaciones, en equipos, en empresas y también nos pasa como a personas. Roger antes ya lo ha comentado. Para el ser humano, el primer sistema en el cual él se identifica y se siente que pertenece al mismo es la familia. La familia, entendida como una familia estructurada con figuras paterna, materna, hermanos y los otros tejidos que generarían ese sistema, son los que te dan una protección. Y si os dais cuenta, hay un aprendizaje que es el aprendizaje por imitación, que hace que incluso algunos bebés digas,
anda, si pone la cara de su mamá o la cara de su papá o este gesto lo hace su abuelo. Estos aprendizajes son espontáneos, son por imitación y son por observación. El ser humano aprende mucho así, por la observación del otro, ¿no? Ese peer-to-peer que se ha puesto de moda no deja de ser otra cosa de cómo hace el otro, yo me fijo, lo observo y luego lo aplico, ¿de acuerdo? Por tanto, para nosotros el poder pertenecer ya nos genera un primer marco donde podré desarrollarme. Pero además, y ahora me voy a los juegos, hay infinitud y un montonazo de juegos, ya sean videojuegos o juegos de mesa o los conocidos como juegos de rol, que te hablan de facciones, equipos, gremios, alianzas, es decir, te están configurando grupos que ya sea porque piensan igual políticamente, porque visten de una misma manera, porque escuchan la misma música o por una serie de características que hace que yo empatice con eso, hace que yo me mimetice y yo pueda progresar. Y esto es muy interesante porque ese grupo empieza a generar mi identidad personal porque me doy cuenta que empiezo a parecerme al resto del grupo, pero también el grupo es el límite de esa identidad, porque a veces me doy cuenta que hay cosas que yo no me identifico con el grupo y eso empieza a diferenciarme. Me hace que me genere mi propia personalidad, mi propia imagen o mi marca personal de alguna manera. Así que podríamos decir que el grupo es un disparador, es un trigger de propósitos, de motivaciones, de acciones. El grupo es un gran call to action. Imaginaros un estadio que está viendo un gran partido de fútbol y de repente el equipo, tu equipo, mete un gol. Y todo el mundo, sin decir nada, se levanta y aclama ese gol. Es un disparador de acción. El efecto que ha tenido, en este caso, la oxitocina que decía él, ese disparador de felicidad, para que yo me levante y grite, ¿no? Pero también es un disparador de oposición. Cuando mete el gol el equipo contrario, como abucheo. Todo el mundo abuchea, ¿de acuerdo? Así que podemos ver que el grupo me está funcionando como trigger. Pero además, el grupo es también un lugar donde puedo complementarme. Como ser humano voy a tener habilidades en unas cosas, pero voy a tener deficiencias y carencias en otras, aspectos que tengo que mejorar. Y ahí en ese grupo voy a encontrar personas que ya tienen esas fortalezas. Por tanto, en un momento determinado van a poder ser esas personas los que hagan una acción que yo no estaría tan preparado. Me voy a los juegos. En los juegos a veces hay juegos en los cuales hay un personaje que hace, en los videojuegos, uno hace de mago y otro hace de curador y otro de guerrero. El guerrero probablemente se pone delante porque puede aguantar más golpes, el mago va lanzando desde atrás y el curador, cuando alguien lo necesita, le sana. Por tanto, el mismo grupo es complementario entre ellos y hace que se potencien para poder superar el reto que tengan, ¿vale? Y finalmente, la persona, nosotros como unidad, vamos a poder aportar y recibir. Y eso es muy importante. En nuestro camino de desarrollo vivencial, en el cual cada día yo quiero aprender por mí mismo y notar que voy mejorando, hay un aspecto que me da un gran placer, que realmente es un gran motivador, que es cuando me doy cuenta que lo que yo hago ayuda a otros. Si lo que yo hago ayuda a otros, probablemente estoy en uno de esos core drivers, en esos motivadores, en esas palancas mejor, que es la autorrealización. Es decir, estoy haciendo algo que me trasciende a mí y que realmente está ayudando al otro. Así que, de alguna manera, planteando esta idea de los otros como límite y potencia, empiezo a pensar en muchas preguntas que se me ocurren que yo también lanzaría y que lo primero que me venía es, cuando estoy hablando de todo esto, Roger, y te lo lanzo a ti, pero también invito a cualquiera que tenga una pregunta que la envíe por el chat o si quiere que se desactive el micro un momento y la comentaremos, que es, pasa una cosa muy característica en los grupos, que siempre hay personas que afirman que no pertenecen a ningún grupo, que no quieren pertenecer a nada. ¿Qué opinamos de esto, Roger? Yo no sé si es no querer pertenecer. Yo creo que más bien no habrán encontrado su grupo. Es como quien dicen, no encuentro nunca pareja. Bueno, será que tenéis que evaluar bien cómo buscas pareja, ¿no? Entonces,
yo creo que aquí la clave de pertenecer, se puede no pertenecer, en el sentido que os lo he explicado antes, es que sí, yo creo que uno no se ha de atar a un grupo de delincuentes o algo así, pero se tiene que pertenecer a algún sitio. Yo puedo decir donde tengo mis raíces por un lado, acordaos que la gente tiene raíces y luego recibe alas, ¿no? Y es un proceso, primero raíces y luego alas, ¿no? Esas alas son las que dicen que me poso aquí o allí, pero yo creo que quien dice no pertenecer va muy atado a lo que hablabas, Vicens, y te devuelvo la pregunta, ¿no? De misión, propósito, lo que hablas ahí, ¿no? La importancia de que yo tengo que estar en un sitio donde todo tenga un sentido, ¿no? Y de alguna manera la no pertenencia, si es posible, que creo que no, a no ser que lo entendamos como que no es pertenecer a algo que no sigue mis valores, o al menos no están mínimamente alineados, ¿de acuerdo? Es un elemento complejo de que suceda. Yo creo más que es un tema de no entender o no querer o no estar a gusto en un sitio y uno elige marchar, si quiere. Sí, a ver, hay un tema muy importante que en el desarrollo de las organizaciones mismo ocurre, que es que probablemente cuando tú creas tu empresa o un grupo y pone un propósito y empieza a trabajarlo, al cabo de un tiempo se dan cuenta que ese propósito es un límite en sí mismo. Y probablemente han superado ese propósito o el entorno ha cambiado y hacen que lo tengan que volver a plantear. ¿En cuántos grupos hemos estado nosotros de niños o jóvenes y luego hemos pensado, vaya pinta tenía yo con aquellas melenas, escuchando aquella música, haciendo aquello, haciendo lo otro, y ahora, fíjate, me miro al espejo y qué cambiado estoy? ¿Es mejor lo de antes? ¿Es mejor lo de ahora? Probablemente era necesario todo, es necesario todo. Todo esto es un proceso, es un camino que hace que tú hayas podido avanzar. Y eso es lo mismo que ocurre en una organización que se ha planteado, pues nosotros vamos a hacer formación presencial y ahora ocurre esta crisis, pues probablemente ahora están en un momento de reflexión de ver cómo el método cambia, cómo se tiene que reinventar, cómo tengo que buscar nuevas estrategias, porque ese marco en el cual yo estaba creciendo se ha quedado pequeño y eso me posibilita además. Por tanto, ese propio límite a veces es un disparador de superación. Y ahí hay muchos juegos que lo que hacen es generar esa curva de aprendizaje yendo retándote, y si un mes después de haber iniciado aquel juego vieras dónde estás ahora y lo que hiciste al principio en todo diseño de juegos te dicen, bueno, muy bien, pues la gente cuando llegue lo que tiene que aprender en un juego es que sepan caminar, que sepan respirar, que sepan saltar, que sepan coger un objeto. Y luego llega un momento que lanzan conjuros, hacen pócimas y se enfrentan a un gran monstruo. Pues todo eso ha sido un progreso de desarrollo que probablemente cuando estamos hablando del grupo, cuando estamos hablando de cómo el grupo me ayuda, ha acelerado todo ese proceso. Y luego, por otro lado, hay un tema que es el de la inteligencia colectiva, que a mí a veces me genera, ¿existe la inteligencia colectiva o sencillamente es inteligencia individual que yo proyecto en el colectivo o yo he asimilado del exterior pero es individual mía y no es del colectivo? ¿Qué entendemos exactamente por inteligencia colectiva? Bueno, para mí, Vicente, es un proceso de inteligencia colectiva. Lo que pasa es que sí que compartimos un acervo y una cultura, ya no solo según países, sino simplemente, esto es muy humanista igual, ¿eh? Pero compartimos algo como humanidad, ¿no? Que es lo que ha hecho que rápidamente un 90% haya entendido que se ha de confinar, etcétera, etcétera. Esa inteligencia colectiva, en el fondo, al final se representa por estos movimientos grupales, ¿no? Pero la inteligencia colectiva también a veces es la no inteligencia colectiva, por ejemplo, cuando hablamos de psicología de masas y hay movimientos de turba y cosas así súper loquísimas, o como sigues a uno y acabas matándote tú y 20 más, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de inteligencia colectiva es algo que tiene que estar muy atado a la motivación individual y luego poderlo expresar. Por ahí el concepto de Penland de mercado de ideas, etcétera, etcétera. Es decir, lo más importante es la ideación y ponerlo encima de la mesa. Pero Vicente, veo que en el chat hay cosas y una de las cosas es el concepto de pertenecer. Yo creo que una cosa es estar y la otra es pertenecer. Es decir, yo estoy en el grupo de WhatsApp de padres del cole de mis hijos, donde a veces tengo vergüenza ajena bastante continuamente. Incluso yo mismo participo de esa vergüenza ajena, metiendo la pata fácil. Pero una cosa es pertenecer, la otra es estar, ¿no? Y la otra cosa es pertenecer y la otra es poseer, ¿no? Y entonces ahí es donde yo digo que pertenecer se tiene que pactar muy bien, ¿no? Esto se ve mucho en las parejas. Es decir, oiga, ¿qué significa ser pareja de alguien? Pertenecer totalmente, compartirlo el 99%, bueno, hay zonas que no, ¿no? Entonces, yo creo que, como dice por aquí Manuel, por ejemplo, que
uno puede pertenecer a un grupo, pero hay una privacidad, claro, hay de haber unas intimidades, ¿no? Y de alguna manera, por ejemplo, Rodrigo dice que la colectividad es la trascendencia del individuo hacia los demás. Sí, lo que pasa es que las palabras profundas a veces han tomado tantos virajes como pertenecer, trascendencia, que creo que es más simple. El individuo está en un colectivo y aporta al colectivo, entiendo, en una visión de objetivo individual y también en una visión de objetivo grupal. Por ahí yo creo que hablar en la empresa abiertamente del propósito, valores, misiones, pero no de papel, hablarlo de verdad. Hablarlo los 10 que lo piensan, los 100 que lo comparten y los 1000 que lo ven en los productos y en los servicios, ¿no? Yo creo que para mí es muy importante saber entender la pertenencia, que es algo importante en la inteligencia colectiva, pero también uno puede salirse o pedir ciertos grados de, como dice Manuel, de privacidad o de lo que sea. ¿De acuerdo? Y es posible no querer pertenecer a tu especie. Hay días que tenemos vergüenza ajena. Pero es que nuestra especie es un conjunto de personas muy diferentes a nosotros. A mí hay mucha gente diferente y al revés, lo digo, ¿no? Hay gente que no tocaríamos ni con un palo, que digo yo, con todo el cariño. Pero bueno, es así, pero igual tienen algo que decir. No lo sé. Sí, Sigues con Carolina además hace el comentario de a veces pertenecer a un grupo te hace sentir encarcelada y buscas la individualidad. Pero esto es así, el grupo es un límite en sí mismo. El grupo es un posibilitador, pero también te genera un marco de acción. Y a veces ese marco de acción, y es muy humano, te hace sentir que estás entre cuatro paredes donde tú querrías traspasar ese umbral. Y buscar y balancear lo que es la pertenencia con la individualidad es algo clave, y las personas que han balanceado bien son esas personas que luego no se dejan llevar por lo que está conocido como el efecto masa, cuando un grupo se convierte en una masa que tiene un pensamiento único y que va caminando en una dirección de la cual ya no es casi posible salir, ¿no? Por tanto, el poder balancear eso es muy importante. Nosotros cuando pensamos en el grupo, para nosotros el grupo es, y hago una reflexión que viene de Lego Serious Play, por ejemplo. En Lego, cuando trabajamos y hablamos del papel del líder, decíamos que el líder es una persona que hoy en día, aunque esto igual es para la semana que viene, el líder es una persona que no tiene todas las respuestas hoy en día. Por tanto, tiene que nutrirse de sus colaboradores del grupo para que entre todos puedan tener las respuestas a los retos que tiene su organización. ¿Y eso qué está queriendo decir? En el fondo lo que está queriendo decir es uno de los fundamentos de Lego Serious Play, que te dice que las personas queremos participar si se nos pregunta desde la sinceridad, si queremos realmente valorar sus aportaciones e incluirlas e integrarlas. Y creo que esto es súper importante. Un grupo sano, entendido un grupo que me potencia, es un grupo que va a escucharme, que va a permitirme y que en algún caso me va a limitar, por supuesto, pero es un grupo que me va a posibilitar. Y eso es muy interesante, y podremos ver ahora a continuación unos cuantos juegos que hablan de esto y que se pueden poner en práctica rápidamente en vuestras casas. No sé si hay alguna pregunta más. Me gustó mucho el concepto de posibilitar delante de todo lo que has dicho, que lo sepas. Es decir, el concepto de posibilitar un grupo de futuros posibles, ¿no? De que hace posible alguna cosa. Y en lo posible también está el error, sin duda alguna. Pero probarlo da la garantía que el individuo está respetado, ¿no? Probarlo dentro de un límite. Además, el juego tú sabes que permite mucha prueba y error. ¿Sí? Correcto. Pues bueno, ¿vamos a esos juegos o qué te parece, Vicens? Sí, vamos a los juegos. Si surgen más intervenciones, Y preguntad lo que necesitéis, ¿eh? las vamos gestionando, sí, sí. Vamos allá. El primero, he querido poner aquí un juego que seguramente muchos les sonará. Es un juego online que se llama World of Warcraft. Es un juego de estos de juego de rol masivo, online masivo, ¿no? Role Playing Game Massive. Entonces, aquí lo que estamos generando es un mundo, un mundo en el cual hay un montón de razas. Tú cuando empiezas te generas una raza, te generas una categoría, puede ser guerrero, cazador, hechicero, druida, mago, hay un montón de categorías, y eso ya te empieza a afiliar dentro de una facción dentro del propio mundo. Y luego, una vez estás dentro, la gente hace lo que conocen como guilds o gremios, ¿de acuerdo? Que son un grupo de personas multidisciplinar que lo que va a hacer es enfrentarse a retos.
Este es un juego que lleva muchos años en el mercado, probablemente es el mayor éxito de juegos masivos online, tiene millones de jugadores y a día de hoy todavía van sacando nuevas expansiones, por tanto sigue estando en la brecha de los juegos. Y es muy interesante ver cómo este juego te va generando una curva de aprendizaje donde hay jugadores que llevan una década prácticamente, son del máximo nivel, pero a día de hoy todavía empiezan desde el principio con nuevas categorías para poder experimentar la experiencia del juego y de pertenecer a gremios desde otros puntos de vista. Ahora ya no seré el guerrero, ahora seré un mago, o ahora yo no seré un humano, ahora seré un elfo. Y poder ver cómo se experimenta el juego desde diferentes lugares. Muy interesante verlo. Roger, te dejo el siguiente. Como podéis ver, Vicens juega mucho, que es de lo que se trata. Mira, curiosamente me hizo gracia cuando Vicens me habla de juegos y todo y apareció el Pandemic y el Mansions of Madness, pero en el fondo es luchar por la supervivencia. ¿Hay mejor manera de pertenecer a un grupo que luchar por la supervivencia? Aparte de luchar por el papel de váter ahora en la pandemia. Entonces, de alguna manera los dos juegos van de eso. Tenemos que salvarnos. ¿Hay mejor manera por un grupo meterlos en una realidad pandémica? Y me sabe mal porque lo estamos viviendo, ¿eh? Y es una pandemia que al final igual decidiremos que ha sido leve, ¿eh? Con lo que puede pasar. O otra como Mansions of Madness, que hay horror, además, que tiene que ver en que tienes que luchar directamente por tu vida. Y la clave son juegos cooperativos. La pertenencia será si colaboramos. Yo no pertenezco a un sitio donde no pueda expresar mi opinión, puedo decir, en estos juegos esto se hace así. Y la clave de entrenarlos y luego es adaptarlos a niveles empresariales. Es decir, yo no sé, Vicente, si los has podido adaptar en algún momento, pero por ejemplo, World of Warcraft se pueden hacer millones de cosas, ahora cuando lo decías, porque están muy atados a los motivadores que vimos el último día, ¿no? Y que ya creo que lo comentamos. Y los cooperativos, insisto, probablemente la única manera de pertenecer, y también lo hablamos el último día, es formando parte de algo superior. La vida de cualquiera en el fondo, pero también la de uno, pero si sabes que te tienes que apoyar, es como aquel juego de la isla desierta de empresas clásico, ¿no? Estás en una isla desierta, tienes 10 cositas y tienes una cosa que te da agua. ¿Cuál es el producto que quieres? Entonces has de comparar, cambiar. Yo creo que ahí el tema cooperativo atado a supervivencia, como es un juego y no pasa nada, nadie va a morir, nadie va a pillar nada raro, de alguna manera es una manera muy útil de explicar todo esto que estamos diciendo de la pertenencia, la misión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Adelante con los dos siguientes. Yo acabo con el último. Luego, por otro lado, sí, hemos querido poner, muy bien, ¿qué pasa cuando en el grupo, y esto estoy seguro, pensad ahora en vuestro grupo de amigos, que seguro que si digo, y ahora pensad en vuestro grupo de amigos, ¿quién es el boicoteador o boicoteadora? Y seguro que ya os ha venido a la mente el nombre de esa persona. Misión Secreta no deja de ser eso, es un grupo de científicos, creo que tienen que montar un robot, un artefacto, y hay una persona dentro de ese grupo que va a sabotearlos. Pero claro, lo tiene que hacer guardando las apariencias, por tanto tiene que intentar que el proyecto parezca que avanza bien, ¿no? Por tanto, el sabotaje y el experimentar ese sabotaje es muy interesante en un grupo. Hay un aspecto muy importante que es cuestionarte si el grupo en el que estás es el grupo en el que realmente quieres estar, ¿de acuerdo? Por tanto, y esto es algo clave. Las empresas de recursos humanos, por ejemplo, cuando hacen su selección de personal o deciden aquellas personas que son talento emergente, tienen que decidirlo muy bien, porque igual están invirtiendo mucho dinero en una persona que en el fondo no quiere estar en ese grupo, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante poderlo ver. Así que Misión Secreta es un juego interesante en ese sentido. Pero luego he querido poner un juego que lo llamo competitivo asimétrico, porque es un juego, el Root es un juego en el cual hay 4 o 5 facciones que quieren dominar el bosque. Unos son los ratones, los gatos, las águilas, etc. Pero ¿cuál es la característica de este juego? Y es que cada facción tiene sus propias reglas de juego y sus propias condiciones para ganarlo. Por tanto, tú juegas desde tus propias reglas y piensas normalmente en los juegos que los otros jugadores van a jugar siguiendo las mismas reglas que tú. Pero eso no es así. Aquí cada jugador tiene una facción con sus propias reglas. Y aquí ves cómo hay mucha asimetría. Por tanto, mi grupo me ha posibilitado hacer una serie de cosas, pero me limita en no poder hacer otras porque no sé hacerlas. El grupo de los gatos puede ganar haciendo unas cosas, el grupo de las águilas lo hará de otra manera, ¿de acuerdo? Y es muy interesante. Este juego es muy fácil de jugar,
dura una horita cada partida, 3-4 jugadores, es muy rejugable, lo recomiendo mucho. Y te dejo el juego de los troleadores, Roger, El para juego de ti. los troleadores es curioso porque cuando Vicente me lo explicó yo no lo había jugado. Y a partir del último día, cuando hace 2 o 3 días me lo dijiste, yo me acordé de todo un tema bueno, lo que es el dilema del prisionero, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea tuya del grupo como sancionador es súper potente para trabajar los principios de pertenencia, ¿vale? Es evidente que el juego es adaptable a una realidad de dilema. Y nosotros en educación trabajamos mucho con el concepto de dilema moral, ¿vale? Y para mí, este juego, analizando lo que me enviaste y lo que he podido ver, de acuerdo, tiene mucho que ver en cómo poner a la gente en una situación límite. Y que al final el grupo toma una decisión que puede ser acabar con la vida de alguien, ¿no? Que es la típica broma, ¿no? De si esto es, tienes una desviación y en uno tienes un bebé y una señora, pero en otro tienes 20 personas. Has de elegir por cantidad, por ejemplo. Claro, de golpe porrazo alguien dice, oye, pero que hay un bebé. Y esos igual son 20 personas de 60 años. Ya han vivido, dejemos vivir. Es ese dilema el que hace, y cuando cada vez es más fuerte, hace que te unas como grupo, cuando has tenido que tomar decisiones. Esto que nos está pasando en la pandemia, de entrada, nos va a unir más. Ya veremos cómo acaba mañana en el Congreso, si nos unen más o no, pero bueno, es otro tema. Pero de alguna manera esto teóricamente nos tendría que unir un poquito más. No me atrevo a decir como especie, ¿vale? Pero nos tendría que unir más. Y el principio de pertenencia parte de esto, de lo que estáis viendo. Desde de alguna manera, cuando el grupo toma decisiones que te lesionan a ti, pero no lesionan al grupo. No sé, en educación pasa mucho, ¿no? Es que el niño se carga una clase de 40 solo. Bueno, y a veces se hacen elecciones que a los educadores y psicólogos a veces no nos gusta. Es decir, oye, al niño lo han sacado de clase, pero claro, es que no se podía hacer clase, se toman decisiones. El grupo como sancionador es importante. El grupo como con sus máscaras, como por ejemplo el de misión secreta, también es importante. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es básico entender que la pertenencia se puede practicar. Una de las cosas que intentamos en esta saga es que veáis el máximo número de juegos y como os dije el último día, es por favor, compren y prueben. Seguro que encontrarán cosas que Vicente y yo no hemos visto y no hemos podido discutir. Y nos las discuten, la cual cosa nos hará aprender. Sí, sí, sin Vicente, duda alguna. Perdón, además es que hay miles de juegos, por tanto, cooperativos hay tantísimos que es difícil hacer una selección. Esta es la nuestra, podría ser otra, porque aquí teníamos bastantes juegos cuando empezábamos a empezar a hacer los filtros. Así que tenemos por un lado los juegos y quizás nos vamos a unos trucos y consejos, recomendaciones que podemos hacer en nuestro día a día y luego acabamos un poco respondiendo a 2 o 3 cositas que quedan en el chat. vale. Perdón. Vale, muy sencillo. En la colaboración, en la pertenencia concretamente, rendirse no es una opción, porque todo el mundo de alguna manera quiere pertenecer a algo, no a alguien. Esa es la diferencia. Pertenecer a algo, no a alguien, entiendan. ¿Vale? Somebody to love me, estilo Queen. Pues todo el mundo quiere ser querido y reconocido. Por lo tanto, pónganse delante del otro, delante del grupo y pidan qué necesitan. Y vean si el grupo se lo puede dar o no. Porque a partir de ahí ustedes participarán o no. El vínculo, como ya lo ha explicado Vicente, tiene que ser a través de valores y a través de propósito. No veo que sea, Vicente, corrígeme, que pueda ser de otra manera. Luego las acciones tienen que estar siempre recordadas del propósito, ¿vale? Porque al final las acciones lo que son reflejo de los valores y los valores reflejo del propósito, ¿sí? La otra es mejor decir que callar. Hablen, 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 hablen. Háganlo correctamente, pero hablen, hablen y hablen. Cada maestrillo tiene su librillo, sería lo que en España en su día fue el efecto umbrales. He venido a hablar aquí de mi libro. La gente queremos explicar nuestros rollos, oigan. Vicente y yo se nos ocurrió esta locura por cómo estaba pasando esto y así, mira, nos da para hablar un rato de nuestras locuras, luego lo hacemos público y ustedes aportan. Entonces hay un feedback continuo que es súper interesante. Y luego una cosa, y una palabra muy fea, pero muy interesante, es comunicar sobre la comunicación, metacomunicación. La mitad de desastres que hace que alguien salga de un grupo se sienta mal entendido, y atención porque los grupos de WhatsApp los carga el diablo, porque pones una frase y parece que has dicho la otra, ¿de acuerdo? La clave es comunicar encima de la comunicación. Yo quiero decir esto exactamente, y si el otro no te entiende no pasa nada. Oye, no, lo que quiero decir es esto. No estoy en contra de no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Esto la política no les enseñará nada, pero sí que les enseñará a sus compañeros de trabajo. ¿De acuerdo? Vicente, tus tips and tricks sobre el tema. Has dicho lo de los grupos de WhatsApp, los carga el diablo. Alguien ya había hecho un comentario de odio el grupo de WhatsApp del cole, pero yo ahora pensaba, tengo un amigo que es abogado y yo nunca me comunico con él por WhatsApp porque se lo queda todo por escrito. Digo, no, porque eso puede ser usado en mi contra, descontextualizado, y
yo prefiero que lo que necesites me llames por teléfono. Bueno, algunos consejos más, va. Primero, revisar regularmente si el propósito del grupo, los grupos en los que estoy, está alineado a mí. Hay muchas veces que llevamos meses sintiendo un malestar y ese malestar no deja de ser otra cosa que es que todas esas acciones, esa manera de pensar, esa manera de actuar del grupo ya no van conmigo. Por tanto, es muy importante entender si ese lugar en el que estás realmente tú sientes que perteneces. Y hay gente que está años en un entorno tóxico sin disfrutarlo, pensando por qué me siento tan mal cuando debería estar bien aquí, y al final se dan cuenta que lo que tenían que hacer era cambiar de tercio e irse a otro grupo. Esto por un lado. Por otro lado, aprovechar la diversidad. Yo siempre he dicho que cuando yo trabajo con un grupo, yo como facilitador aprendo mucho más que el grupo de mí. ¿Por qué? Porque yo me siento como una esponja. Yo me puedo nutrir de 10, 15, 50 personas simultáneamente y ellos, con suerte, de mí y de la gente que tengan a su lado. Por tanto, aprovechar la diversidad me va a permitir que sean otros a veces los que toman el protagonismo para que yo pueda observar y aprender mucho de ellos. Así que es un consejo que recomiendo. El tercero es jugar a confrontar, es decir, rebatir al grupo, para darte cuenta que no estás ahí porque realmente estás por estar, sino porque realmente quieres estar. Confróntalo. Si los argumentos de rebatir y de razón te parecen adecuados, quédate allí, porque realmente ese grupo te está aportando. Pero confronta, no te sientas como que te lleva la corriente, ¿no? Porque si no, te parece que estás fluyendo e igual te estás ahogando en un río muy revuelto. Apóyate en el entorno. Apóyate en el entorno. Vivimos en una sociedad que lleva mucho tiempo diciéndonos que tenemos que ser independientes, que nos sobramos con nosotros mismos, que con tener unos cuantos gadgets a nuestro alrededor y un poco de ropa de marca, todo va bien. Y en realidad eso no es así. Nosotros necesitamos de la mirada del otro, de que sea el otro el que también nos ve y nos dice, te reconozco como eres, te reconozco así, te quiero como eres, no necesitas cambiar nada, tienes errores, yo también, no pasa nada. Eso nos va a ayudar mucho, apoyarnos en nuestro entorno nos va a ayudar muchísimo. Y finalmente cambia de grupo, experimenta. Todo fluye, ¿no? Nosotros vamos cambiando. Probablemente, yo me acuerdo, yo tuve una época que era punky, me teníais que haber visto con cresta. Y yo en aquel momento era una persona muy feliz, muy feliz. Me sentía muy identificado con aquel grupo. Y hoy en día no me siento una persona punky. Soy un poco punky para algunas cosas, pero no me siento, ¿no?, dentro de esa corriente. Ya el pelo no me permite hacerme cresta. Pero en cualquier caso, lo que sí que nos permite es darnos cuenta si otros grupos me identifican más de los que los que estoy. Por tanto, poder cambiar, poder experimentar, poder abrirnos a conocer gente es muy importante. Y esto nos pasa mucho. Seguramente, muchas veces que entráis en un grupo por primera vez, podéis pensar, uff, qué gente, son un poco cerrados. Y es que el grupo tiende a aislarse en sí mismo. Esto en sistemas se habla mucho, ¿de acuerdo? Como un grupo se va retroalimentando y va generando una sinergia interna, pero si no se alimenta de energías externas, ese grupo tiende a morir y desaparecer. Por tanto, es muy importante que puedas experimentar, porque es como abrir una ventana de aire fresco al exterior, que entren nuevas ideas, nuevas miradas, nuevas formas de hacer. Esto siempre va a venirnos muy bien. Así que son unos cuantos consejillos que compartimos aquí con vosotros. No sé si quedaban cosas. Bueno, yo creo que hemos de hacer un spoiler de la semana que viene, pero sobre todo lo que decías, ¿no? De alguna manera aparte de que eras punk, que no lo sabía, pero bueno, ya está bien. De alguna manera el tema de esto es un ejemplo de abrir un grupo, ¿no? Tú y yo hablamos y dices, oye, pues sí, ahora ahí estás, vamos a conocer, hay gente de tu red y gente de la mía, y hay gente que está conociendo de ti y gente que no está, estamos abriendo un grupo, estamos haciendo eso y que es la base de los sistemas vivos. En sistemas biológicos vivos está claro, si una charca no tiene ningún tipo de sitio, se acaba pudriendo el agua y al final ahí es impracticable la vida, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es muy importante que eso es el principio de homeostasis, de equilibrio. Entonces, a partir de ahí es evidente y eso creo que es muy importante porque
Insisto, pertenecer no significa que te acabes pudriendo ahí, ni que montes una secta. Es decir, creo que es mucho más interesante un concepto muy que haya mucha entrada y salida. Me gustó mucho este último, además. ¿Vale? Hay un par de cosillas que, mira, Carolina ya ha contestado a Eli, yo estoy de acuerdo, no sé si lo ves, Vicens, Sí, que Eli sí. ha preguntado para gamificar y el hombre lobo de Castronegro es tremendo, ¿no? Hay una cosa que, Eli, te quiero comentar, que yo jugué al Clash Royale era así, el Clash Royale, y fue muy interesante porque era una manera de jugar con una clase, con una cosa que todos ya tenían. Porque hubo hace 2 o 3 años una locura y todos los niños de 9 a 14 estaban al Clash Royale. Claro, la clave de esto, si eres maestra profesora, es que, claro, tienes que prepararte mucho. Entonces, en el caso del Lobo de Castro Negro, es mucho más sencillo, mucho más rápido y tienes millones de juegos que sobre todo tienen que activar la competición, la cooperación, cosas que a ellos les hagan formar parte de un grupo, ¿no? No sé, Vicens, ¿qué piensas ahí? Estoy completamente de acuerdo. Ainhoa había puesto también Battlestar Galactica, pero es un juego ya para adultos, donde si alguien ha visto la serie antigua o la serie nueva, al final hay uno o pueden llegar a haber dos personajes que hacen de Cylons, que son los malos, pero están encubiertos y quizás se descubren al final, al principio del juego o nunca. Y luego, por otro lado, está el resto que forman parte de una tripulación que tiene que sobrevivir. Y ya el juego generalmente te mata, es complicado. Lo más fácil es no sobrevivir, pero cuando encima hay una persona que te está saboteando, se complica bastante más. Así que no solo está bien para ver cómo funciona el sabotaje, sino luego para hablar, cuando se ha acabado la partida, de cómo se ha sentido la persona que hacía de malo, porque el Cylon no es que sea malo, al final lo que quiere es el objetivo de esa raza, ¿de acuerdo? Y cómo se han sentido los otros cuando han descubierto a que era el malo también, ¿no? Y es muy interesante porque a veces nos centramos mucho en el juego y yo creo que nos hemos de centrar en lo que pasa en el juego. ¿Qué mecanismos se han puesto en marcha y qué emociones se han activado y qué estrategias se han utilizado para intentarlo superar? Y creo que esos análisis que vienen en la conversación cuando se ha acabado la partida es muy interesante. Y luego Rodrigo ha preguntado que cuando los cambios están haciendo que una organización, una empresa cambien el propósito, cómo hacer que las personas se sigan alineando y si se tendría que trabajar en el propósito. Sin duda alguna, Rodrigo. Mira, cuando se habla de equipos de alto rendimiento, verás que todo el mundo que hablamos de equipos de alto rendimiento nos centramos mucho más en el propósito del equipo que en lo que tiene que hacer el equipo. Si el equipo tiene un propósito muy claro y tienes gente que es competente o muy competente o son expertos o incluso deportistas profesionales en eso, es mucho más fácil que lo logren si están alineados en el propósito. Y ese propósito puede ir cambiando. Por tanto, siempre se ha de trabajar mucho con el equipo y el propósito. Hablando de esto, Vicente, el tema de los valores, tenemos juegos de valores, alguna persona que está aquí viendo ha jugado conmigo a valores, ¿vale? Y eso puedes hacer un chequeo continuo. Yo creo mucho en el chequeo continuo de eso. Porque es verdad que la gente lo que te piden es la tarea del equipo, pero en realidad ese equipo igual no está pensando en por qué, o les está pareciendo absolutamente absurda la tarea, ¿no? Yo creo que es muy importante a veces hablar del objetivo atado a esos valores, ¿no? Y los valores no es algo místico, es algo real que tienen unas pautas de acción muy claras, que probablemente es la tarea, si está bien hecho, ¿no? El problema es que los valores se han vivido como algo fuera de la tarea, como una especie de desideratum que nunca se cumple, que queremos ser solidarios, ¿vale? Oye, ¿cómo esta empresa es solidaria? No, tenemos una R de la leche, pero en realidad, me explico lo que quiero decir, y eso es importante chequearlo continuamente, incluso cuando parece que está. Se tiene que volver a mirar porque a veces pasan cosas. En un tiempo de pandemia seguro que pasan cosas. En un tiempo de arte seguro que los valores cambian totalmente. Vicente, ¿qué Completamente. hacemos? ¿Una presentación del próximo Pues día? nada, vamos a ir concluyendo, ¿no? La semana que viene os esperamos en el episodio 3. Es posible que cambie un poquito de horario, lo tenemos que acabar de ver. Por ahora lo mantenemos, pero igual lo cambiamos un poquito. Es liderazgo, visión y persuasión. La semana pasada alguien nos preguntaba y se reflexionaba mucho sobre liderazgo. Vamos a afrontar qué quiere decir la visión y la persuasión y el rol del líder o el coliderazgo, estos conceptos que se están hablando ahora mucho y cómo ese liderazgo nos puede llevar a pensar en nuevos futuros y en futuros posibles que vamos a ir viviendo de forma inmediata, como aquel que dice. Así que
que os esperamos la próxima semana a todos vosotros, que podáis participar en esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Dejamos ahora un minutito también, o unos minutitos, para que si alguien quiere abrir el micro y decir algo, pues micro abierto. A mí me gustaría comentaros, lo he puesto ahora mismo en el chat, Muy que bien. a lo largo de esta semana intentaremos colgar el vídeo de la semana pasada y de esta también, ¿vale? Por si hay alguna cosa que se haya quedado en el aire o lo que sea. No estará súper bien editado, pero haremos, lo importante es pues esto, que vayáis escuchando el qué y las slides que salgan claras y ya está, ¿ok? Muy bien, perfecto. A mí me gustaría compartir una reflexión que con esto que estabais hablando antes me ha venido y que no tenía, sobre todo cuando Roger hablaba del tema de la pertenencia, ¿no? Y yo he escrito, esto de pertenecer me tira para atrás. Y entonces mientras buscaba el origen de la palabra pertenecer, porque me venía que creo que eso es lo que me tira para atrás a mí. Pertenecer, hay algo como de que perteneces al otro, de que el otro se adueña y tú dejas de ser, ¿no? Y entonces esto me venía con el tema de la empresa. Creo que es muy importante porque a mí me cuesta pertenecer, pero no me cuesta ser grupo, si soy grupo. Entonces creo que esto en la empresa es algo que se tiene que trabajar. Mucho cuidado cuando las personas sienten que pertenecen a la empresa y que la empresa dictamina tal, que cuando son empresa, ¿no? Que eso es hacia lo que se debería ir, a que las personas se sientan que son empresa. No sé, era algo que ahora me había surgido y quería compartir. Sí, yo creo que ser empresa a veces, Carolina, yo creo que a veces también se tiene que definir qué significa ser empresa, ¿no? Pero yo creo que a mí lo que siempre me ha saltado como psicólogo, pensar que yo aparte de trabajar para empresas, sigo siendo psicólogo, viendo gente y continúo hoy en activo y viendo casos. Y a veces muchas de las dificultades es cuáles son los mandatos, cuáles son las lealtades invisibles que hay en relaciones con hijos, con parejas. Y la gente ejecuta, y perdón la palabra ejecutar, que no es fea, en función de esos mandatos. Esos mandatos a veces son terroríficamente invalidantes. Y esto lo podríamos ver en cualquier situación de violencia. La violencia a veces se repite, y a veces se repite porque parece que estés impelido a ello, ¿no? Y es el hecho de no entender que a un hijo le puedes dar raíces, pero sobre todo lo que tienes que dar son alas. Entonces, a partir de ahí, el elemento clave es entender que probablemente no pertenecemos absolutamente a nada ni a nadie. Lo que pasa es que sí que queremos estar, ser, compartir. Si eso tú le tienes que llamar pertenecer o yo, vale, pero si hablamos de la metacomunicación, yo te voy a decir lo que para mí es, lo que has hecho tú ahora, Carolina. Para mí es pertenecer, es esto, ¿no? Oiga, yo no es que le siga ciegamente, pues entonces pertenezco a usted en el sentido de una pizza o una posesión. Es decir, entonces, no, yo no pertenezco a nadie. No porque no me guste, porque es que para mí tiene una connotación. Entonces, colaboro, hago, pero a última hora tomo mis decisiones como espero que todos hagan. Yo voy a decir una cosa. Pertenecer es muy importante cuando gamificamos. Cuando gamificamos, ¿por qué hemos decidido este tema? O uno de los motivos del tema de hoy es que cuando cualquiera de vosotros que estáis trabajando en proyectos y estáis intentando aplicar gamificación, que por lo que veo del grupo hay unos cuantos, es muy importante entender cuáles son los sentimientos de pertenencia del grupo al cual tú estás dirigiendo la gamificación y cuáles son los motivadores que funcionan y cuáles son sus puntos de dolor que necesita ese grupo. Porque si tienes eso, y eso lo contrastas con el grupo y te das cuenta que te dicen unos cuantos, sí, ahí es donde me duele, ahí es donde necesito, acabas de abrir la puerta al proyecto que tienes que empezar a ejecutar, al producto que tienes que diseñar o al servicio que quieres hacer, porque tienes que ir a abordar eso. Por tanto, cuando tú identificas un grupo y tienes un primer briefing con un cliente y te dicen, no, mira, mi grupo es de esta manera y esta es la misión y estos son los valores de la empresa, esto no te sirve de nada. Tú esto lo tienes que contrastar de verdad con el grupo. Tú tienes que hablar con ellos, sea con un survey, con un cuestionario sencillo, sea con unas pequeñas entrevistas. Tú tienes que empezar a ver cómo es ese grupo y cómo es su sentimiento de pertenencia. Y cuáles son las cosas que ellos necesitan o que realmente les están molestando o les hacen sentirse un poco incómodos. Porque si abordas eso, estás abordando aquello que es intrínseco de esas personas.
Por tanto, va a ser más fácil que impactes y tengas éxito. De ahí uno de los motivos que estaba en el tema de la pertenencia. Y aquí va, y lo relaciono con lo que decía Carolina, muchas personas están en organizaciones, pero cuando leen la misión y los valores pueden pensar una de estas dos cosas. No son los míos, o está muy bien, pero en realidad esta empresa no tiene estos valores. Y cuidado, por tanto, eso quiere decir que cuando tú hagas un proyecto, tienes que empezar a analizar cómo son los valores realmente de ese grupo. Bueno, es una de las Porque cosas que verás aflorar valores nuevos. Sí, sí. Perdona, Vicente, una de las cosas en gamificación es precisamente tener claro cuál es el pain point y la demanda, y entonces como tienes que prototiparlo, tienes que ir al grupo a preguntar. Es lo que dices tú de los valores, creo que es muy claro, ¿no? Y entonces aquí Tomás dice, entonces ¿hasta qué punto la colectividad puede limitar la individualidad y la viceversa? No debería limitar ciertos elementos de individualidad. Correcto. O sea, si una empresa hace tomates, tú no puedes decir que quieres hacer melones, porque te cargas la tarea, pero en un principio, si eso no entronca con tus valores, puedes dejarlo de hacer. Entonces yo creo que es básico entender el concepto de pertenencia, lo que estabas diciendo, y chequear continuamente. Para mí, en la gamificación, sobre todo en el sistema gamificado, tienes que estar mirándolo todo el rato. Incluso cuando está en funcionamiento, puede que eso trastabille de alguna manera. ¿Vale? Sí, lo más normal. Sí, sí. Eso es parte del proceso de depuración de la propia gamificación. Sí, sí. Sin duda. Si me permite. Hola, ¿qué tal? Soy Diana, de Perú. Ah, hola Diana. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, si me permiten ahí adicionar de las experiencias que hemos ido teniendo con los clientes, de hecho, que la demanda de la forma en la que vemos en la comunidad, o en la que hemos aprendido es iterar, ¿no? O sea, es desarrollar nuestro mindset también como diseñadores de sistemas gamificados al punto en que no tienes una demanda estática. La demanda puede ir cambiando y la tienes que ir adaptando conforme vayas descubriendo las motivaciones intrínsecas que encuentras en los equipos de trabajo, ¿no? Y siempre ir relacionándolo con los objetivos de la organización, porque al final también tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces creo que como diseñadores tenemos que ir ajustando todo el tiempo estas dos variables importantes. 100% de acuerdo. Y luego no sé si Vicente, si estarás de acuerdo, todo el tema de la coerción a veces cuando gamificas, como es una cosa que parece que te lo pasas bien, parece que es obligatorio, ¿no? Entonces, si la demanda no está bien y hay gente que no está motivada para hacerlo, pueden sentir mucha presión. Y ahí es donde el individual y el colectivo y la demanda que hablaba Diana se puede perder, ¿no? Es una pregunta que te hago, Vicente, un poquito si lo has vivido de alguna manera. El fenómeno de la coerción a veces sin querer. De la gente se apunta, bueno, jugamos. Pero en cualquier proyecto que tú tratas de aplicar gamificación, pero en cualquier proyecto en el cual estamos implicadas personas, que vienen a ser todos los proyectos, si las personas tienen que hacer las cosas porque se sienten coaccionadas a hacerlas, probablemente ese proyecto no dará los frutos que quieras que dé. Eso no va a funcionar bien. No va a funcionar bien. Incluso Egipto construía grandes pirámides, pero usaba esclavos. ¿Sabes? Sí, ahí creo que dentro del diseño, pues la autonomía que debemos dejar a las personas que están dentro, ¿no? También es algo importante, creo que se tiene que considerar en los diseños. Es que antes alguien hablaba de trascendencia y uno pertenece, y pertenece en el sentido que yo entiendo la palabra, si puede realmente tener voz y voto en las cosas y por tanto trasciende. Y en la gamificación una de las gracias para mí más importantes es que la persona que regularmente juega, al final es capaz de crear. ¿Sí? Y eso, Vicente lo sabe bien porque es un juego tremendo, pero de alguna manera al final tú tienes ideas y cambias el juego. En Vicente, tú que has jugado a rol, en tus partidas de rol, seguro que llegado al punto hacías algún cambio estratosférico en las propias reglas, si se pactaba o se... Entonces, yo creo que el fenómeno de la gamificación tiene una cosa muy divertida que nos permite muchas cosas, que es que las personas que están inmersos en un sistema pueden llegar a cambiar, con la cual cosa modifican la demanda en pro de sus valores, sus motivaciones, sus propósitos. Y es el propio sistema quien provoca eso, de alguna manera. Si está bien diseñado o si hemos ido chequeando la demanda. Sí. Por tanto, controlar la inversión que hacéis en los productos, porque probablemente cambiarán y penséis, todavía no he monetizado todo esto. Así que siempre se recomienda salir con MVPs controlados en su coste. Perdona que ahora ya me he puesto muy técnico y asegurarte de que eso tiene un uso bueno, una buena monetización
y puedes cambiarlo rápidamente sin aferrarte con aquellos sesgos de es que me gasté, ¿no? Los sesgos cognitivos, ¿no? Como me gasté tanto dinero, como invertí tanto, ahora hacer un cambio, claro. Por tanto, esto ha de ser muy dinámico. Y tampoco no era la finalidad hoy entrar tan técnico, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que veamos dónde está la traslación del grupo y esa importancia que tiene. Por tanto, tanto en el diseño de proyectos como en la misma aplicación, el grupo nos va a potenciar y nos va a hacer cambiar muchas veces. Vale, pues no sé si queda algo más. Hemos dicho lo que hacemos la semana que viene, les esperamos en principio a las 7 el día, ¿qué día es? ¿El día 12 es? ¿O el día, sí, ¿no? ¿El día 12, Vicens? Sí, hoy es 5, 5,7, 12, sí. Y ahí estaremos y esperamos que estéis, si estáis todos invitadísimos, invitad a quien queráis y ahí vamos. Entonces, voy a hacer la última puntualización. Si no habéis recibido el mail de confirmación, los he enviado después, pero porque el link de todas las sesiones, como están programadas, es el mismo. Pero igualmente, si a partir de la semana que viene recibís el mail de confirmación una hora antes, no os preocupéis, porque yo lo que haré es esperar a último momento, a la última hora, media hora, para enviar el correo de confirmación, ¿vale? O sea, no os asustéis si decís, es que no ha llegado nada. No, no es por eso, porque es el mismo. Si lo guardáis, ya lo tenéis. ¿Okay? Hablaremos un día del miedo y la gamificación, porque el miedo es una de las grandes emociones que dispara más la acción. Así que no os lo perdáis. Eso vendrá en otro episodio. Vicente, Lo vamos a preparar, no hay problema. Ah, y bueno, Emanuel, hola. Manuel. No, solo decir que es la primera vez que estoy aquí y bueno, muchas gracias por estar en este grupo. Bueno, por muy pena mía no he estado en el primero, pero muchas gracias por compartir este conocimiento, ¿eh? Y el enlace del primero lo compartiremos, no te preocupes. Yo me equivoqué y apreté no grabar durante mi parte, así que os habéis quedado con lo bueno que es Vicens, así que no os preocupéis. Si alguien tiene una duda sobre adaptabilidad me lo puede preguntar por LinkedIn, pero Vicens está bien y luego aparezco yo otra vez, pero al principio no estoy. Son los Disculpadme. 5 primeros minutos, no pasa nada. Soy un desastre humano. Entonces, a partir de ahí, contad con Vicens, conmigo y con toda la gente de esta pequeña comunidad de futuros posibles ahora. Invitad a quien queráis y nosotros, Vicens y yo, vamos preparando. Tenemos más capítulos preparados y probablemente iremos tirando porque hoy esta mañana hablábamos que es un entreno. Y en esta situación es un entreno. Y nos sirve, nos gusta lo que estáis diciendo. Y bueno, nosotros mañana, Vicens y yo, hablaremos un ratito sobre hoy, prepararemos otra vez y hablaremos el viernes y seguiremos para que mínimamente os interese. También, si tenéis cualquier feedback, enviárnoslo. Oye, me ha parecido aburrido. Oye, estaría bien que enseñarais una carátula de juego. Oye, la idea más loca que tengáis, nos la hacéis llegar y nosotros, como esto lo estamos trabajando dinámicamente, como tiene que ser, intentaremos también integrar vuestras aportaciones. Nosotros entramos en cocina y nos ponemos, Vicens.